Então, boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso minicurso ofertado pelo professor Diego Garcia Monteagudo. É uma grande satisfação recebê-lo nesta tarde, professor, para compartilhar conosco tantos conhecimentos que certamente serão agregados ao longo desta tarde. Então, este minicurso faz parte, dos minicursos que são uma espécie de pré-evento para o Congresso Latino-Americano de Ensino de Geografia. E nesta tarde, então, estaremos eu, que sou a professora Natália, e a Carla Savian, como monitoras dessa atividade. Ficamos à disposição do professor e dos inscritos para qualquer dúvida, qualquer necessidade que vocês tenham ao longo do evento, tá? E ao longo dessa atividade. Nós vamos aguardar um pouquinho mais o pessoal ir entrando e daí faremos a conferência da lista de presenças para os certificados. Então, eu e a Carla vamos verificar na tabela de inscritos, pela ordem ali do chat mesmo, quem está presente para a solicitação do certificado de participação. E também pretendemos até amanhã já fazer a solicitação deles, que vão ficar disponíveis no portal de certificados da UFSM, tanto para os participantes como para o professor. Tá? Então, agradecemos a presença de todos e de todas e passo a palavra ao professor Diego para que possamos dar início, então, à tarde. Pues boa tarde y también pues muy obrigado al comité de congreso. Yo voy a hablar en castellano, en español, que es la lengua que mejor controlo hasta el momento. Voy a intentar hablar más calmado para que todo el mundo pueda entenderme, pueda ver un poquito mejor lo que quiero plantear. Y nada, también quiero agradecer pues también, como digo, al comité de congreso, también a Natalia, también a Carla, que también nos acompaña hoy, pues por invitarme y también crear este espacio para poder debatir, ¿no? Debatir con colegas, ¿no? Con gente conocida que tenemos intereses muy comunes, intereses sobre cómo enseñar esta materia tan complicada a veces en la escuela, en todo tipo de niveles, ¿no? Educativos. Pero que creemos pues un momento de debate, de diálogo también, porque están aquí hoy presentes en ese sentido, ¿no? Yo soy una persona que cree mucho en mantener redes como estas, de profesores, de estudiantes, en otros países, en España, también, pues también digamos, de cualquier país que tenemos unos elementos culturales muy bien creados. Y por tanto creo que es una buena ocasión para construir conocimiento que a todos nos pueda servir pues para comprender lo que está pasando en estos países que tenemos, en este entorno. Es decir, para un poquito defender que esta ciencia pues nos pueda ayudar a comprender problemas sociales que estamos viviendo y tener las herramientas y los recursos para ofrecer una enseñanza más innovadora y más creativa, también que sea más apta, se puede decir, a los tiempos que todos vivimos en este sentido, ¿no? Yo soy profesor en Valencia, Universidad de Valencia. Imparto docencia a los futuros maestros de infantil, que después estarán con niños de 3 años a 6 años, y también a profesores que después estarán, que llamáis en Brasil, pues todo el ensino medio, ¿no? De 12 años hasta principios de la universidad. Y por tanto, con todo lo que yo investigo, pues he hecho un resumen, ¿no? Para que podamos compartir lo que yo también investigo en esta línea, en este sentido, pues para defender la importancia que tiene esta ciencia para construir un proyecto con personas ciudadanas, con personas críticas, que tengan una visión autónoma y más activa en este mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Porque a mí me preocupa que exista una imagen tan poco positiva de esta ciencia, ¿no? De que asociamos el estudio del espacio a los mapas, al estudio de ríos, capitales, pero creo que hoy veremos que hay otras posibilidades más amplias de poder también atraer a los estudiantes
y construir pues otra manera, otra visión más positiva de lo que es esta cuestión, ¿no? Voy a colocar el PowerPoint que tengo para hoy, para compartir también con todo el público, también para que lo puedan ver. Creo que se ve también ahí, ¿no? Pueden verlo, ¿verdad? Estamos visualizando. Vale. A ver, ahí mejor creo, ahí mejor todavía, más grande, ¿no? Y nada, esta ponencia pues la he llamado así, ¿no? Pues esta ciencia geográfica para construir pues un proyecto ciudadano, un proyecto de personas y creo que es importante que nos paremos a pensar en este imaginario social que tenemos, que es un medio para poder innovar la enseñanza de esta ciencia, tanto en la escuela como en niveles también un poco más superiores, ¿no? Ahí también tienen el correo electrónico, por si después quieren escribirme alguna duda, una cuestión que quieran preguntarme también, lo dejo ahí también para que puedan escribirme también a partir de hoy mismo, ¿no? En esta línea. Lo que les planteo va a seguir pues una línea muy general, ¿no? En esta idea. Primero, quería compartirles algunas ideas sobre esta ciencia para que vean que tenemos una diversidad de escuelas de pensamiento espacial que también nos dan lugar a ampliar la visión que tenemos a la hora de poder enseñarla en la escuela. Luego pondré el segundo punto, voy a hablar de ese medio rural, de cómo poder investigar y cómo poder innovar acerca de ese medio rural, con un guión del método que después ustedes podrán colocar y podrán trabajar también a temas parecidos, como la ciudad o transportes, también para que un poquito vean cómo construir un marco de metodología para investigar sobre esta cuestión. Y después, para no quedarnos nada más en la investigación y en la parte más teórica, pues les quiero ofrecer una serie de recursos, de materiales para los estudiantes, donde puedan ver que hay un conjunto de proyectos de innovación escolar, donde los estudiantes son muy activos a la hora de hacer propuestas de actividades que también van cambiando la vida y dan una visión más crítica de los problemas sociales y ambientales que tenemos en los municipios y, por tanto, abren la posibilidad a tener escuelas que tienen que ofrecer pues, una visión de cómo promover pues unas personas más críticas y más que tengan más compromiso también, digamos, con su espacio vivido, ¿no? El objetivo que les planteo esta ponencia o esta serie de debates es el siguiente, ¿no? Es ofrecer una explicación sobre las oportunidades que tiene de enseñanza esta materia y cómo se pueden encontrar también obstáculos y pequeñas barreras para poder innovar, pero verán luego al final que se pueden conseguir crear personas, estudiantes más activos que puedan exponer sus resultados en proyectos a sus políticos locales y, por tanto, vemos y tenemos datos de que existe una geografía que va cambiando la manera de entender el espacio y también de comprender la manera que tenemos de crear vínculos sociales, también, digamos, entre las personas a niveles también muy variados, ¿no? En esta línea. Por tanto, entro ya un poquito en el punto 1, en esta investigación, que también les promuevo aquí. Claro, yo aquí pienso en cualquier persona que tiene que dar clases, ¿no? En la escuela, también en la universidad, que se enfrenta a un problema. Queremos explicar esta ciencia, pues tiene una visión mucho más abierta, que es mucho más que estudiar mapas o estudiar los ríos o las ciudades, y tiene que romper las ideas tan negativas que tienen sus estudiantes, tanto estudiantes en el ensino medio como estudiantes más mayores, también más niños,
y por tanto considero que es un reto enfrentarnos a un problema que yo creo que está extendido casi por todo el mundo, que es lo que pongo ahí un poquito más en color rojo, ¿no? Es decir, es enseñanza que tenemos que hacer esta materia, sigue un modelo, un canon, que viene de hace ya casi 2 siglos y que eso nos marca un poquito los contenidos, los métodos y las rutinas que tenemos a la hora de enseñar. Pero bien sabemos que esa manera de enseñar cada vez es más difícil que cree un vínculo con los estudiantes. Por lo tanto, yo aquí planteo un debate. El debate que yo planteo es que la manera de romper ese canon o ese modelo tiene que ser la búsqueda de la innovación. Pero una innovación se planteará siempre a un plazo muy amplio. No vale con introducir un día en clase un ordenador o hacer algo diferente. Debe ser un cambio que se pueda ver cada día y proyecte a futuro un cambio mucho más profundo en la manera de aprender los estudiantes y aún más todavía en la manera que tengan de entender esta ciencia y cómo la pueden utilizar también en su día a día. Y por tanto yo propongo una primera alternativa, que es conocer cómo piensan los estudiantes sobre esta materia, conocer y hacerles ver que su imaginario es parte de una representación social. Esto es, lo piensan los estudiantes, sus familias y mucha más gente que tiene esa visión tan negativa de esta ciencia. Entonces, eso hay que romperlo y la labor que tenemos es romperlo ya o cuestionar esa visión a partir de la escuela. Que vean que tenemos otra manera de pensar esta ciencia que sea más útil también para comprender el mundo en el que vivimos también. Y aquí les pongo pues, ese marco teórico en el que yo voy trabajando en estos últimos 5 años desde diferentes campos. Saben ustedes muy bien la teoría que yo propongo y que sigo defendiendo, sobre que también uno tiene que tener un contenido muy importante, es la teoría de la representación social, que empezó hacía más tiempo con también pues, unos psicólogos, como por ejemplo, como ven ahí a su izquierda, en blanco y negro, Markovici, que después esa teoría fue también girando hacia otro campo, conocimiento, que le ha dado una visión más social del concepto. Y también quiero aprovechar, si me dejan un tiempo, para hacer un pequeño homenaje a este profesor que conoce muy bien en Brasil, profesor José Domingos, que trabajó en una universidad de Brasil, que también nos dejó, que murió hace unos meses, y al cual tuve la suerte de conocer aquí en España y que me guió muy bien a la hora de plantear mi... Prof, você passou o slide que para nós permaneceu no mesmo. ¿No veis? Não? ¿Ahora? Não, continua o mesmo slide. ¿Tampoco ahora? Não, ainda não. Pues no sé por qué no funciona. De repente, para o compartilhamento e começa de novo, que daí ele vai aparecer. Agora trocou. ¿Ahora cambió? Sim. ¿Y ahora también pasa? ¿Ahora ha pasado a imágenes? Ele tinha passado, mas aí parou o compartilhamento. A ver. Un momento, a ver. Ahora sí ven... Agora está no próximo slide. Ahora ven imagen, ¿no? Vale, muy bien. Nada, que está diciendo que este profesor que ven aquí en la imagen central,
José Domingos, un profesor de Brasil, que para mí ha sido una persona muy importante en la construcción de este modelo teórico, que también vino a España, a Valencia, a compartir seminarios y reuniones científicas, y que a mí me ha dado mucha ayuda para construir toda mi investigación, y también hoy le sigo leyendo y le sigo haciendo un homenaje porque ha sido una persona muy importante en este campo de conocimiento. Y después, a la derecha, ven al profesor Souto, que ha sido mi maestro y es todavía mi maestro en Valencia. Entonces, con todas las lecturas que hemos ido creando, pues empezamos a llegar a la conclusión de que esta ciencia geográfica cuenta con ese imaginario social tan negativo de esa ciencia y tan complicado de romper, que nos dificulta la innovación escolar. Si no cambiamos la manera de entender esta ciencia, será muy complicado que podamos llegar a alcanzar la innovación y entender una ciencia más útil que sirva para comprender el mundo en que vivimos y también un poquito enfrentarnos a problemas sociales que sufrimos en todos los países que también tenemos aquí convocados para esta jornada, ¿no? En esta línea. Ahora ven también la imagen, ¿qué pasó o no? No. Natalia, no pasa el PowerPoint. Não, continua na foto dos autores. ¿Y ahora? Ainda não. Vaya, pues no sé por qué no funciona esto. Talvez clicando ali, professor, para ficar no modo de apresentação, ele vai passar mais rápido, mais fácil para nós. Sim, agora trocou. Ahora sí, ¿verdad? Vale, sí. Pues ya también. Sí. Sí, está pasando. Vale, pues ahí lo dejo, que voy a tener por aquí. Entonces, bien, lo que yo les planteaba es que esta teoría de interpretación social nos viene un poquito a explicar eso que son las actividades que hacemos en este día a día, el sentido común, ¿no? Las personas tenemos una actividad que se enmarca en un contexto, vamos a comprar, vamos al trabajo, salimos con nuestros amigos, nuestra pareja, y estos sentidos que tenemos para funcionar en nuestro día a día recogen un conjunto, como ven ahí en la imagen, un conjunto de creencias, de emociones, de metáforas y de los lenguajes que nos parecen que son comunes y que todo el mundo tiende a compartir. Si está de moda un móvil concreto, pues todo el mundo irá a comprar ese móvil o ese coche o irá a adquirir un producto porque está de moda, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene esa creencia o tiene ese vínculo emocional con ese producto en particular. Y eso mismo es lo que también ha pasado con esta ciencia. Es decir, que hemos asumido una manera de enseñarla, unos contenidos muy particulares, pero nos hemos dejado llevar por ese hábito, ese hábitus, y por tanto cada vez más es más difícil romper ese modelo, ese canon de enseñanza, porque tenemos la creencia de que esta ciencia se debe mostrar con mapas, tiene que tener unos contenidos diversos, y eso nos dificulta la innovación escolar. Entonces yo propongo una primera manera de romper ese modelo, y es que nos paremos a pensar sobre qué escuelas de pensamiento geográfico tenemos para ofrecer una visión que sea alternativa a todo esto. Yo no voy a explicar este cuadro porque no hay tiempo, porque es muy extenso, pero sí que voy a mostrar cuál es mi posición con respecto a esta primera visión que yo propongo. Yo vengo trabajando en una mezcla de corrientes entre la geografía de la percepción y del comportamiento
y entre la propia geografía humanística. ¿Por qué? Porque yo pienso que el espacio es un espacio subjetivo. El espacio es esa representación mental que cada persona es capaz de crear a partir de muchas fuentes de información, de sus creencias, de su vínculo emocional, de su familia, de lo que lee en la prensa, de internet. Todo eso le va creando una imagen mental. Y por lo tanto, esa imagen mental que se le va creando también es compartida con más personas de su entorno, su familia, sus amistades, sus estudiantes, quien sea. Y a esa imagen se puede acceder por medio de técnicas como cuestionarios, como dibujos, como las entrevistas, que hace que entendamos que hay un espacio que es vivido o más próximo a nuestro quehacer diario, un espacio percibido, que sería ese filtro que nos llega a partir de otras fuentes de información, y un espacio concebido, que sería lo más parecido a ese espacio que se planifica desde la administración pública para que se regule la gestión de ese espacio. El mapa de Brasil o el mapa de España tiene una escala diferente en regiones, en provincias. Ese sería el espacio concebido que se regula a ese nivel político para ordenar y para tener esa gestión para personas que viven en ese espacio. Pero ese espacio no es únicamente el espacio que se debe estudiar en la escuela. Ese espacio es, por encima de ese espacio tenemos las emociones, tenemos los vínculos que cada persona crea con ese espacio tan vivido. Para mí, pues Brasil no es lo mismo que para alguien que esté en Brasil, en ese sentido. Tendrá una emoción más sentida y tendrá una imagen más compleja de esa región que tengo yo, que percibo Brasil, digamos, como espectador, digamos, desde fuera. Tenemos ahí, por tanto, en este cuadro, diversas maneras de entender esta ciencia y, por tanto, cada profesor debe ser autónomo y debe tener ese criterio para elegir en qué escuela de pensamiento se posiciona para iniciar su proyecto de innovación. Ese para mí es el paso primero que tenemos que dar para comenzar un proyecto de innovación en la escuela. Y aquí un poquito defino esto, donde encuentro ese vínculo clave entre esa representación compartida, social, con la comprensión del espacio. Fijaros, hablamos de ese vínculo entre las personas con un contexto social. Pongamos que sea un barrio, una ciudad, un país. Y ese vínculo nos explica que, aunque cada uno aprende a un ritmo diferente, compartimos conocimientos, informaciones que se generan en ese contexto social y cultural. Ese conocimiento que se genera nos va a crear una imagen de ese espacio. Y esa imagen del espacio nos va a crear un comportamiento que tenemos sobre ese lugar en concreto. Nos vamos a sentir más seguros, más felices, podemos tener miedo a la hora de caminar por un espacio, a la hora de comportarnos, a la hora de viajar, de trabajar, de tener ocio. Esa es la idea. Creamos esa representación social, ese conocimiento compartido a nivel global por las personas y que refleja tanto la parte individual, nuestra parte de identidad personal, como también una parte de esa identidad que es común, colectiva, que también nos ayuda a crear esa imagen mental que después va a explicar cómo nos comportamos dentro de ese contexto social y espacial. Y ahí les pongo todo esto que vengo diciendo en un diagrama, en una imagen también más amplia. Yo entiendo que el espacio es la suma, como ven aquí, en colores, de tres esferas que van unidas. Ese espacio vivido, el espacio percibido y el espacio que es concebido, o está más acabado este último. La suma de vivencias, la suma de ese filtro que nos llega a partir de más informaciones
y también la suma de ese espacio que está más acabado, todo eso nos genera una imagen mental que tiene que ver también con una representación social que es muy compartida. Si yo le pregunto a un brasileño cómo es Brasil, pues me dará una imagen muy parecida también a la otra persona que esté en Brasil. Si le pregunto a un español cómo es Brasil, me dará una idea muy diferente. ¿Por qué? Porque no tiene ese vínculo emocional, porque entiende Brasil como espacio percibido, pero no como vivido, es como entiende alguien que vive realmente en Brasil. Esa es un poquito la idea que vengo a ver, es decir, un poquito abrir ese campo y veamos la complejidad que tiene ese espacio. El espacio no es solo el mapa, sino es el mapa unido a un conjunto de valores, de emociones, de ideas que proyectamos sobre ese espacio, fruto de una imagen más compleja que formamos en relación a un contexto, en relación a muchas fuentes de información. Y por tanto, ¿cómo pueden trabajar los profesores que quieran alcanzar la innovación en esta materia? Yo propongo que lo hagan desde un proyecto curricular. Es un concepto amplio, como ven aquí en esta imagen. Ese proyecto curricular nos remite, nos conduce a un modelo educativo. Un modelo educativo que nos hace pensar qué escuela queremos tener y queremos crear. Una escuela activa, una escuela que sea democrática, una escuela que piense en la utilidad de las ciencias para ayudar a los estudiantes en su vida cotidiana, y eso requiere a profesores que también sean activos, que se formen, que tengan muy claro que su trabajo debe mejorar con el paso del tiempo, que deben asistir a cursos, que se deben formar en cada año, y por tanto esa mejora en la práctica, con recursos, con debates, con seminarios, es lo que poquito a poco nos llevará a la innovación educativa. Y hablo de docentes y personal que se encarga de difundir y de construir ese modelo educativo. Ahí también entrarían las familias, los pedagogos, psicólogos, personas que comparten ese modelo y también van a apostar por defender una escuela que ayude y que defienda un proyecto que sea mejor, que mejore la vida de ese barrio, de esa ciudad o también, digamos, de ese país. Esto se ha hecho. Después veremos también ejemplos sobre esto, que también funciona también en países también del entorno próximo que tenemos aquí en este congreso. Y ahora ya entro un poquito con todo lo que he puesto hasta ahora. Quiero un poquito que vean cómo yo he trabajado la investigación en el medio rural, sobre cómo enseñar ese medio rural, y que después van a poder coger ideas para llevarlo también a su línea de investigación, sea el espacio urbano, sea los transportes, sea cualquier tema que también les pueda gustar en ese sentido. Yo creo que lo primero de todo es que un maestro, docente, debe tener claro cuál es su posición, dónde se posiciona. Si queremos seguir enseñando de manera descriptiva, o si queremos interpretar lo que está pasando en el mundo, o si queremos dar una explicación crítica sobre lo que pasa en el mundo, en nuestro barrio, y ofrecer una alternativa a los estudiantes para que se empoderen y para que realmente se eduquen en una cultura mucho más activa y mucho más participativa con lo que ocurre en sus barrios o en sus espacios de vida, ¿no? Yo eso lo he llevado a la confluencia entre neurociencias, como pueden ver ahí en ese cuadro, ¿vale?
Una es la que yo también he estudiado más tiempo, ¿vale? Esta geografía, pues todos conocemos ese enfoque de tipo descriptivo, donde venimos a estudiar cómo los humanos se han vinculado con ese medio físico y han tenido un conjunto de recursos. Ese enfoque es visto por otra ciencia para estudiar ese contraste, cómo funciona el espacio, cómo funciona el contexto social, rural y urbano. Pero eso tiene poco sentido, porque el espacio rural y urbano es muy difícil de diferenciar hoy en día. Es muy complicado marcar ese límite de lo que es rural o lo que es urbano. Después, más tarde, hemos estudiado que sería pues esa parte más agraria del territorio, estudios de propiedad digamos, sobre la tierra, donde se pone el comercio de los productos agrarios, y eso nos ha dado lugar a entender que había una estructura agraria. Había campesinos, también burguesas que compraban esos productos, pero eso tampoco es realista hoy en ese sentido. Eso ya no existe, eso es propio de un modelo histórico anterior a nosotros y que ya no ocurre casi digamos, en ninguna parte de este mundo. Yo propongo otra cuestión, propongo la explicación de que el espacio rural es multifuncional, es agrario, es turístico, es industrial, tiene muchas funciones. Y eso me lleva a entender que hay conflictos sociales entre las personas que viven en ese medio rural y quienes han venido nuevos a vivir a ese medio rural, pero tienen otro imaginario de cómo debe funcionar ese medio rural. Tienen otra representación social. Creen todavía que ese medio rural es un medio arcaico, con pocos recursos, y que es muy difícil que se innove allí en ese momento. Con todo esto, tenemos una visión de lo que ha sido la enseñanza, o mejor dicho, esa investigación que después ha calado en la enseñanza ese medio rural, y qué posibilidades tenemos para innovar hacia el futuro. Lo que les propongo, esos relatos que se han ido creando de oposición entre lo rural y lo urbano, de que lo rural es más pobre, es más, tiene menos cultura, que siempre es inferior, en definitiva, a un nivel económico, social y cultural respecto del modelo urbano. Eso se ha conocido en todos los países, como pueden ver aquí, les pongo ejemplos, a partir de prensa, a partir de ensayos y también a partir de los libros de texto. Esa es una cuestión que tenemos que empezar a cuestionar, es decir, qué información le llega a los estudiantes por diferentes fuentes, y una de ellas sería los libros de texto que damos en clase y también por internet. ¿Qué imaginario se va a difundir sobre cómo es ese medio rural hoy en día? Entonces debemos estar atentos y ser críticos con la información que les llega para poder cuestionarla y poder crear ese debate también con los estudiantes. Aquí les pongo un poquito a nivel de investigación académica cómo ha ido variando, se ha producido un avance en la investigación sobre ese medio rural. Hasta hace medio siglo se estudiaba ese espacio agrario, esa relación que había entre los humanos, las personas, con ese medio natural. Cómo se aprovecha el medio natural para obtener los recursos y poder cultivar. Hasta los años 80, aproximadamente, se venían a estudiar los usos y la distribución del suelo que había aquí. Quién era tal propietario, qué cultivos teníamos en cada país, por cada región, y se comenzaba a describir, ¿no? Es decir, qué se cultivaba en cada país. Y desde los últimos 30 años, ya 40 años, pues hemos dado lugar, como decía antes, a entender el medio rural como un espacio que tiene muchas funciones
función de producción, pero también la función de ofrecer vivienda a personas que no siempre han estado allí. Ha habido un gran cambio en las políticas que regulan los cultivos, los usos del suelo. También, muy importante, el papel que viene jugando la mujer a la hora de montar empresas, a la hora de tener un papel más activo y definir otro modelo de ese espacio rural para el futuro. Todo esto ha ido cambiando a nivel de esa investigación, pero no ha sido así, como ahora veremos, a la hora de plasmarlo en los libros de texto. Y por tanto, los estudiantes están todavía en este estadio, en estudiar ese medio rural para conocer qué recursos ofrece y qué país tiene qué producto que ofrecernos. Pero no tienen una visión más amplia de lo que hoy es ese espacio rural a un nivel mucho más amplio en esa vía, ese sentido, ¿no? Y yo aquí les muestro proyectos de innovación docente que ya han dado ese paso a la hora de trabajar con ese medio rural. Uno de ellos, el proyecto que se ha puesto de relieve en Kansas, también en Estados Unidos, pues ha venido a trabajar ese medio rural a nivel de paisaje. O sea, ha empezado a trabajar ese medio rural a partir de fuentes de información, del arte, de textos o novelas, de poemas, y un poquito han venido a plasmar esa diversidad que siempre ha ofrecido ese medio rural desde una época más histórica. ¿Y qué han hecho? Pues, bueno, han ofrecido esa visión, la han contado, los estudiantes lo han ido también contando a la población que vive en ese medio rural, en ese sentido. Y por tanto, han venido a superar, han venido a entrevistar a personas que viven y trabajan en ese medio rural para adquirir una visión más completa de cómo funciona ese espacio hoy. En el caso de los proyectos de extensión, la cátedra de didáctica en nuestro país, también de contexto, país amigo y vecino, como es Argentina, se ha trabajado de una escala multinivel. Es decir, los estudiantes también han salido a plantear hipótesis y objetivos sobre problemas que han acontecido en ese medio rural. Y han estudiado ese modo de vida, cómo trabaja, cómo vive la población que se dedica al campo, qué produce, dónde vende los productos, qué problemas tienen para ser dueño de la tierra, para vender esos productos, y también han ofrecido trabajos de investigación sobre esta cuestión. Y en el caso de España, también en Valencia además, en mi región, pues se han ofrecido unos materiales de enseñanza para que los estudiantes tengan también esa visión más amplia y más rica de los tipos de espacios rurales que tenemos en el caso de la región de Valencia. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que es posible concebir ese medio rural desde una visión, diríamos, medioambiental. Medioambiental en un sentido amplio. Un medio ambiente, diríamos, agrario, un medio ambiente multifuncional, que tiene que ver con ese medio rural, que nos lleva a entender más funciones de ese medio rural, si queremos también a escala de paisaje, pero que incorpore, eso es muy importante, incorpore la subjetividad tanto del estudiante como de la persona que vive y que habita y trabaja en ese medio rural. Y eso es lo que nos va a dar un espacio rural más rico, más amplio, más diverso y más próximo a lo que hoy ocurre allí. Y poder, como digo, cuestionar imágenes tan negativas y tan antiguas sobre lo que es ese medio rural. Hasta ahora se ha hecho por la pedagogía del medio, que ha confundido rural con ese medio local. Y por tanto también se ha hecho con una vertiente mucho más descriptiva
que no ayuda a entender realmente las problemáticas que tienen quienes defienden un proyecto de vida en ese medio rural. Aquí les pongo simplemente el ejemplo de dos leyes de educación en España, la LOE y la LONCE, las últimas décadas, para que vean cómo aún siguen todavía en perspectivas de entender ese medio rural como una descripción, como un continente de actividades de cultivo agrario, de los ganados, de esa pesca, pero no ofrecen la visión más amplia y más rica que tiene hoy ese medio rural. Luego, ¿qué tiene que saber un estudiante en España sobre esto? Pues debe saber que ese medio rural contiene las actividades agrarias, bien, esta pesca, y tiene que aprender a localizar sobre mapas las zonas de producción que hay en cada región española. Un poquito más el vínculo con la industria, pero lo que es la transformación que sufre se ve muy poco. Todavía se ofrece una visión que es anticuada de lo que es ese medio rural. Y eso pues también, digamos, contribuye de manera muy mal, digamos, a realmente poder aproximarnos a cómo ha ido cambiando ese espacio rural. Aquí les pongo el ejemplo de un esquema que encontramos en un libro de texto español de la década de 1980. Fijaros que nos presenta el espacio agrario en términos de paisaje para estudiarlo de manera muy descriptiva. Por una parte, nos distingue en color amarillo a la izquierda esos factores físicos y humanos que ayudan a comprender ese paisaje rural, y por otra parte los elementos que componen también ese paisaje rural, pero apenas se da importancia a la población, que lo transforma, lo cambia, lo modifica, y se habla de un paisaje natural. Es que no existe paisaje natural porque hay presencia humana. Luego, ahí se crea un conjunto de palabras, de explicaciones que no ayudan realmente a que un estudiante de 15 años sepa explicar qué es y cómo funciona el paisaje rural. Es imposible que con ese esquema lo pueda conseguir, porque se mezclan un conjunto de elementos, los factores que lo componen, y no ayuda a crear una visión más rica de lo que es ese paisaje agrario. O, por ejemplo, digamos, aquí también tenemos este ejemplo de dos imágenes que también aparecen en los libros de texto en España. Ahí habla de dos ciudades pequeñas, bueno, en el caso de Valencia, a la izquierda, Sueca, una zona cultiva arroz al sur de la ciudad de Valencia, y le dan el nombre del paisaje de open field. Y no, yo tengo que decir que el open field no es típico de la región de Valencia, tampoco lo es en España. Es un paisaje pues típico de otras partes de Europa, pero no de España. En España no hay open field, como aquí nos viene a decir la imagen, para Sueca, que es una ciudad, como digo, al sur de Valencia. O el ejemplo de Gran Bretaña, esa parte, que pone a la derecha, ese concepto, bocage, que tampoco existe para el caso de esa región. Es decir, un campo cerrado no es un bocage, y un campo abierto no es siempre el open field. Requiere entender el modo de vida y el modo cultural por el cual se forma ese tipo de campo, esas parcelas, y ni en Suecia hay open field,
ni en la zona de Gran Bretaña hay bocage. Por lo tanto, es falso. Es falso y explicar un paisaje nos requiere entender el contexto, cómo la población ha creado ese paisaje en función de políticas que le han condicionado, en función de muchos elementos, muchos aspectos que no aparecen aquí, sino que están en la actividad humana que se proyecta sobre ese espacio también aquí. Digo un poquito más. Cuando les preguntamos a los estudiantes de 15 años sobre palabras que asocian a ese medio rural, esto es lo que encontramos. Encontramos palabras que se repiten muchísimo. La palabra animal o la palabra campo. Sobre una muestra de 500 estudiantes, en torno a 200 dicen que el campo o el medio rural tiene estas palabras. Campo, ¿vale? Animales. Y luego un poquito, la parte de abajo, también viene un poco a definirlo. Es un medio natural, son pueblos, son tranquilos, hay cultivos, hay montañas. Pero realmente no hablan de personas, no hablan de problemas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ahí tenemos un poquito la explicación. Porque ellos han formado esa imagen a partir de Internet, a partir de lo que han visto por la televisión. ¿Y qué ven por televisión? Pues ven, como decían muy bien, en sus encuestas, ven los documentales que hablan sobre el medio natural. Y para ellos, un medio en que no haya personas es sinónimo de medio rural. ¿Qué ven en Internet? ¿O qué ven por redes sociales? ¿Qué ven en Facebook? ¿O ven en otro tipo? Pues ven páginas web, ven información de lugares en los que te ayudan a hacer viajes por la montaña, y para ellos un lugar montañoso, lejos del urbano, es ese medio rural. Luego esa visión se hace cada vez más simple, más pequeña de lo que es ese medio rural, y se pierde esa riqueza que tenemos hoy en día en cualquier país sobre lo que es ese medio rural. Como ven, muy poquitos recurren a su familia, a sus amigos, para explicar, o también su vida propia, para explicar ese medio rural. Y eso también es lo que me dicen a mí en un mapa. La parte norte de España, Asturias, los Pirineos, son regiones que tienen montaña, que tienen pastos, son para ellos ese medio rural. Cuando realmente sería un medio más virgen, más natural, pero no es en absoluto ese medio rural. Y ahora la pregunta, vale, visto esto, yo les puedo decir que esta imagen también es parecida a Brasil, a Colombia, donde yo también he preguntado a los estudiantes, ¿qué es para ti el medio rural? Pues campo, animal, vegetación. Luego, ese imaginario es casi extendible a todo el mundo. Y ahora quiero entrar aquí y decir, bueno, ¿y qué puede hacer un profesor para tratar de vencer imágenes que no son acordes con lo que está ocurriendo en espacios concretos, sea rural o sea también cualquier otro? Fijaros, ¿cómo un estudiante, lo que tengo aquí a la derecha, nos puede definir lo que es un problema que él conoce? Pues, como pongo aquí, mis papás dicen que el precio de los productos, quiero decir, los productos básicos, ¿no? El pan, la leche, la fruta, ¿vale? Es alto y tienen problemas para comprar, ¿no? Es decir, no tienen cobran poco dinero al mes
y no pueden comprar. Eso es la explicación que el estudiante nos hace en clase de lo que él percibe. Sería el problema escolar. Pero si voy aquí, para la izquierda, ¿cuál es el problema social que está en el fondo de esa percepción? Pues que hay países que tienen una balanza comercial que tiene ese déficit. Y por tanto, eso hace que el precio de los productos sea para ellos mucho más amplio. Y eso es lo que percibe el estudiante en su día a día. Con estos ejemplos, lo que quiero es ver que podemos contribuir a otra manera de enseñar esta ciencia si partimos de lo que los estudiantes nos dicen, de lo que ellos experimentan en sus familias, en sus casas, y pasamos de su vivencia, de su opinión, y le ayudamos a que se dé cuenta que su experiencia es parte de un problema social o ambiental más amplio. Y pongo más ejemplos. Un estudiante se puede preguntar, oye, ¿y por qué un chico en un país concreto de África o Asia tiene que ir a trabajar con 8 años y no puede ir al colegio? Pues bueno, ¿cuál es el problema? Pues que en países concretos los niños tienen que trabajar muy duro para producir bienes que después se acaban exportando a los países más ricos. Y entonces ahí se puede comenzar a trabajar sobre un proyecto más amplio, un proyecto que sea también, digamos, interdisciplinar. Juntarnos con el profesor de lengua, con el de biología, con el de historia y crear un proyecto, digamos, mucho más amplio. O, por ejemplo, que le hagamos ver a los estudiantes, oye, ¿de qué país vienen los productos que tú tomas en tu casa, en tu dieta? Pues bueno, que veamos que hay regiones del mundo donde hay productos como la naranja o el arroz, da igual el ejemplo, que no se pueden producir, que no se pueden vender o se venden a un mal precio porque el coste de producción es muy alto debido a que hay una oferta muy amplia a los mercados y la demanda es mucho menor. Luego, partimos de opiniones, de experiencias, de vivencias que vamos convirtiendo en problemáticas que dan lugar a proyectos donde vamos trabajando conceptos, competencias distintas para cada nivel. Y eso también se ha hecho. Y ahí pongo el ejemplo del proyecto de innovación que tenemos en Valencia que se llama GeaClio. El proyecto ha defendido una enseñanza por problemas sociales y problemas ambientales. Por ejemplo, el comportamiento de los ríos alterna inundaciones frente a periodos secos, donde no hay caudal en los ríos. Entonces, eso ha dado lugar a convertirlo en un libro didáctico, un material para los estudiantes, donde la pregunta es, ¿por qué se mueren los ríos? Es obviamente que lo que quiere decir es que los ríos mueren, entre comillas, cuando su agua se va a otro río, a un lago o a un mar. Esta pregunta que da lugar al nombre de ese material para estudiantes es la que se hicieron los niños cuando comprendían el tema que iban a ver en clase. O, por ejemplo, otro problema, que es la inmigración que hubo en España en los años 90 en barrios concretos de las ciudades. Por eso dio lugar a estudiar en profundidad la zona de el Magreb como frontera, digamos, con España. O el problema de la desigualdad económica en el mundo se estudió a partir del valor del dinero para estudiar países ricos y países pobres.
Y ahí también pueden ver esta web para ver también, digamos, estos materiales que son gratuitos y se pueden bajar, descargar de la web. Mire, aquí también les pongo ejemplos de esto. Este es el material para los estudiantes y este es el material para que el profesor que quiera llevarlos al aula tenga una guía para saber cómo tiene que trabajarlos dentro de su aula. Como digo, se pueden también ver aquí en esta web y pueden bajarse en PDF, son gratis y están en abierto, tanto el material del estudiante como la guía para el profesor y que le ayude a trabajar en clase estos materiales para ellos. Son materiales creados para estudiantes de 12 años a 15 años aproximadamente, esa franja de edad, de 12 a 15 años aproximadamente. Y continúo, ¿vale? Con otro proyecto de innovación, también sigue al anterior, ya entro en el punto tercero de mi intervención, ya estamos por el final, que es el proyecto Nos Propomos, que también saben ustedes que se ha difundido mucho y muy bien por Brasil. Yo les hablaré de la versión española. El proyecto Nos Propomos, para quien no lo conozca, es un proyecto que trabaja el aprendizaje servicio. Quiere decir esto, el aprendizaje que los estudiantes asumen a modo de proyectos, se plantea a partir de problemas que ellos ven en su municipio o en su barrio y después lo van a contar cómo han trabajado, cuál es su propuesta para dar una solución o varias a ese problema, lo van a contar a los políticos de su región para que apoyen ese proyecto. Esto se hace en escuelas, en centros de secundaria, en muchos países del mundo, también en el caso de España. Y les pongo también el ejemplo de Ontinyent, que es una ciudad también de Valencia, donde también se empezó a crear este proyecto de innovación. Y mire, aquí les pongo esta imagen de la izquierda. Todo esto comenzó porque en un centro de secundaria, con chavales de 14 o 15 años, pues tuvieron una ayuda para estudiar los parámetros del clima en ese municipio, estudiar la temperatura, la humedad, la lluvia. Y este profesor que está aquí a la derecha, Miguel Martínez, vio que el proyecto era muy ambicioso, era muy bueno, y se vino a la universidad y habló con este otro compañero que estaba haciendo una tesis, una investigación profunda sobre cómo enseñar clima y paisaje. Entonces, se unió todo esto. Como antes decía, se fue creando una especie de proyecto de trabajo, de proyecto curricular, también con más personas, que fueron dando lugar a ese tipo de investigación. Este profesor era el que investigaba para que este profesor entrara en ese aula con estos estudiantes y crearan un material de enseñanza para ellos, centrado en ese espacio local, en Ontinyent. Y aquí un poquito también veo quién fue artífice del proyecto Nos Propomos, el profesor Sergio Claudino, en Portugal. Un poquito ha dado difusión al proyecto en todo el mundo y, por supuesto, hemos tenido apoyo aquí en España el proyecto Nos Propomos, también la versión de Valencia. Este proyecto Nos Propomos también se parece un poquito, tiene que ver con el Humanities Project. ¿Por qué? Porque se da un trabajo de colaboración de estudiantes con sus profesores y también entre profesores en diferentes regiones. Siempre un trabajo de manera horizontal. Nadie es más que nadie. Hay reuniones, hay seminarios para formar a los profesores
para que también se puedan reunir estudiantes de países diferentes, compartir experiencias, siempre un vínculo de tipo horizontal. Esto da lugar a que los estudiantes asuman un método de investigación. Hacen entrevistas, hacen cuestionarios, hablan con la gente, buscan información, definen hipótesis, definen objetivos y comienzan a investigar. Y el docente que está en clase, que son siempre, digamos, paredocentes, para dar una visión interdisciplinar, es el que va guiando ese proyecto, el que le ayuda al estudiante a que defina objetivos, a que haga un cuestionario, una entrevista, pero nunca es el que aporta la propia vía de solución, es el que guía en el camino, pero deja que sea el estudiante quien experimente y quien también participe un poquito de esa idea. Y al final hay un acuerdo, hay un pacto entre estudiantes con profesores para continuar en ese proyecto y que llegue al final. Y un poquito, al final sería exponer el proyecto ante la comunidad política de la región para que apoyen lo que están aportando y lograr una mejora en su barrio. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para construir un centro de jóvenes, para mejorar los pasos de peatones en una región, para que se mejore el parque de ese barrio. Y son también proyectos, digamos, muy concretos en los que se unen también materias diversas digamos, en estas escuelas y, por tanto, empoderan los conocimientos y actuación que tienen los estudiantes también en cada nivel educativo, ¿no? Ahí podemos ver un poquito también que el proyecto Nos Proponemos pues ha dado lugar a publicaciones, a congresos, es decir, también a investigaciones de todo tipo, y también requiere pues el apoyo financiero y el apoyo también moral de instituciones distintas para pues bueno, poder lograr su fin también. Y ahí les muestro un poquito cómo son pues, algunas actividades que tenemos dentro de ese cuaderno que hicimos para los estudiantes. Ahí pueden ver todas las materias que trabajan ese material, ¿vale? Historia, geografía, biología, informática, matemáticas, tecnología, geología, plástica. Esas materias han trabajado en conjunto con su currículum, siempre cumpliendo con la ley curricular que tenemos para España, y trabajar esa relación entre clima y paisaje. Como pueden ver, aquí había un problema, y es que teníamos, un momento, vuelvo para atrás, tenemos este río que pasa por ese pueblo, esa ciudad, mejor dicho, una ciudad mediana, el río pasa por el pueblo, tiene poca agua, pero hay episodios cada año, cada X años, en los que el río se desborda de ese cauce y también digamos, hace que haya problemáticas con viviendas concretas. Eso es lo que los niños van a trabajar, es decir, tienen que explicar ese problema con ayuda de estas materias y también promover una serie de vías para que se solvente ese problema que también ven aquí en ese municipio y que después pueden compararlo con municipios vecinos de Portugal, de Brasil, de donde sea también. ¿Qué hicimos? Por ejemplo, trabajar también las especies vegetales. Hicieron un inventario de esa vegetación que está dentro de lo que es ese cauce del río, diferenciando arbusto, hierba, lo que sea, ¿no? En ese sentido. También toman la temperatura, el caudal, características del agua en puntos diferentes de ese río. Y ven también qué elementos son los más importantes del paisaje dentro de lo que es el contexto y también dentro de lo que es ese río. Es decir, van formando una imagen que es multidisciplinar en lo que es ese espacio que después van a estudiar y van a aprender de manera activa. También yendo allí con los profesores, hacer fotografías, teniendo un trabajo de campo muy correcto, además también para su edad.
Ahí, por ejemplo, voy un poco para atrás, también trabajan los mapas, pero claro, de una manera más activa. Van a calcular áreas, van también a trabajar los usos del suelo en el municipio, uso urbano, el río, vegetación. También van a comenzar a reconocer el paisaje en una foto también aérea y a ver también problemáticas que van viendo en cada lugar de la ruta que te hacen por ese espacio en concreto. Aquí, por ejemplo, también comparan cómo funciona su río local con un río en Colombia. Es decir, la mala praxis que tienen los gestores sobre los ríos. Un río que se encauza por medio de Bogotá, pero que también se desborda en episodios de lluvia. Y aquí también un poquito van viendo qué entidades, digamos, instituciones les pueden ayudar a trabajar su problemática, a trabajar ese cambio climático, a trabajar el patrimonio cultural, a trabajar un conjunto de problemáticas. ¿Qué entidades les van a ayudar? ¿Qué objetivo marcan? ¿Y qué acción hace cada una de ellas para pedir información y conseguir que su proyecto vaya hacia el futuro también, en esta línea? Un poquito también igual, esa idea a nivel de equipo, ¿vale? También esta cuestión del proyecto de campo, y al final llega el momento de que los estudiantes cuenten a alcaldes, lo que serían los prefeitos en Brasil, les cuenten a su equipo de gobierno cómo han trabajado ese proyecto, qué problema han trabajado en la escuela, y también lo van a exponer en público ante ellos para conseguir el aval de dinero o también, digamos, ese apoyo por parte de los políticos para que su proyecto se lleve a cabo y mejore la vida de las personas. Y los niños han visto un problema que ahora van a tratar de explicar a la comunidad, a sus vecinos, a los políticos también, para también lograr ese apoyo. Y termino con esto. Es un poquito, ya digamos, a modo de cierre. Yo he venido defendiendo que pese a que tenemos estudiantes con una visión negativa de esta ciencia, es posible encontrar una aplicación didáctica más útil desde la escuela. Para ello, yo centro mi labor en formar a maestros, profesores, en un modelo de investigación. En concreto, utilizar la investigación-acción para que sean conscientes de que pueden transformar la vida de las personas. Pueden cambiar y cuestionar hábitos y rutinas que han empeorado hasta ahora el devenir social y cultural de municipios, de países. Cuando investigamos, nos damos cuenta que es posible construir un currículum. El currículum no es solo el documento que nos da la administración, sino son también los conocimientos que construimos con los estudiantes en diálogo, en debate, y que también se consigue, como pongo aquí en el punto 2, a partir de redes de trabajo, a partir de proyectos curriculares. Eso es muy importante, donde nos reunimos con otros docentes, con pedagogos, con psicólogos, con familias, con alcaldes, con los que compartimos un modelo de educación muy importante. Y ellos nos van a ayudar también a construir materiales de enseñanza más innovadores, recursos que ayuden a entender problemáticas que tenemos en esos espacios. Y sobre todo yo recomiendo ser perseverantes para lograr que la geografía sea útil, sea diversa, contribuya a la formación ciudadana de las personas y buscar de manera altruista la colaboración de instituciones para que también nos puedan ayudar a conseguir nuestras ideas, nuestros proyectos
y, como digo, dar y poder solventar problemáticas que vemos a diario a cada local, pero que también ocurren en otros países, en ese sentido. Ya con esto termino mi intervención, así que también muchas gracias a todo el mundo por la atención y también, como digo, por eso, muy obrigado. Y creo que ahora, digamos, debe haber un momento de, pues, de debate, también de preguntas, ¿no?, sobre lo que yo también he explicado, ¿no?, hasta ahora. Así que también, pues, muchas gracias a todo el mundo, de verdad. Gracias. Muito obrigado. Professor, muito obrigada pela sua fala. Com certeza é uma fala que nos anima muito a pensar no ensino de geografia e a compreender esse ensino de geografia de uma forma que venha a produzir autonomia para os estudantes, para os docentes, para pensar os seus espaços e intervir nos seus espaços, construindo, então, um ensino de geografia mais inovador, um ensino de geografia que efetivamente venha contribuir com o entendimento de mundo desses estudantes, né? É uma fala muito motivadora e a partir dela, então, acredito que tenhamos várias perguntas. Vou passar a palavra para o pessoal ir se manifestando e, inicialmente, a Carla já tem alguns questionamentos, então passo a palavra para a Carla. Oi, tudo bem? Conseguem me ouvir bem? Tá dando para me ouvir? Sim. Tá. Ali no início da fala, né, eu queria fazer mais um comentário, porque eu estou fazendo a disciplina de Geografia Rural agora. Geografia é uma disciplina, uma cadeira da faculdade, né, que eu curso Geografia, e o professor César, logo no início, trouxe essa ideia de desmistificar o rural, né, passar um pouco tirar essa noção de que o rural é ultrapassado, é inferior, enfim, e como isso está presente até nos estudantes de geografia da graduação, né? Então, a gente já passou pelo ensino médio, já chegou na universidade, e alguns ainda têm essa noção de que existe essa total diferença, né? De que o rural é uma coisa inferior e que o urbano é algo superior, algo moderno, enfim. E aí, outra questão que tu trouxe na tua fala foi sobre trazer o espaço vivido para a sala de aula, né? Então, construir a aula de geografia a partir das vivências dos alunos, para ficar mais fácil a compreensão deles, né? E outra coisa que ficou bem difícil nesse momento, porque no Brasil, pelo menos, as aulas estão remotas, né? Não está tendo aula nas escolas. Agora, alguns estados retornaram, algumas escolas municipais e estaduais, mas a universidade não. A universidade está totalmente à distância, né? A gente não está indo para o lugar. Então, como fica difícil fazer isso, né? De trazer o espaço vivido. Porque antes tinha um espaço em comum, a gente percorria a mesma estrada para ir para a escola, a mesma rua, e agora é cada um em sua casa, cada um em cidades diferentes, e fica difícil abordar a vivência do aluno em aula, né? Seriam esses os meus comentários. Sí, doy a respuesta, Natalia, doy a respuesta a cada pregunta. Pode, professor. Aí depois nós abrimos para outras pessoas que queiram perguntar. Vale, pues entonces respondo. Sí, Carla, muy bien también por las cuestiones, gracias por obrigado, ¿no?, por los comentarios, Carla. Claro, esa noción de que el medio rural es inferior a nivel cultural, social, económico, pues sigue estando. Yo también lo veo en también personas ya mayores o más, sí, de todo tipo de edad. ¿Por qué? Pues porque uno tiene que recordar lo que ha estudiado cuando iba para la escuela. Y es que el medio rural se explica como un paisaje donde hay cultivos, donde hay poca gente, son personas mayores y son medios más pobres que ese medio urbano, donde está toda esa cultura más rica, el comercio, ¿no? Entonces siempre se nos ha presentado como el medio urbano, el que es más rico, el que más crece, el próspero, y donde puedes ir si tu vida en el campo va mal, porque ahí siempre hay trabajo, siempre hay oportunidad. Entonces, ese relato que se ha ido creando
invito a que lo veáis en cada país. Si miráis textos poéticos, si miráis por la prensa, tenéis libros de texto, al final llegamos a esa idea, a ese modelo, a ese canon que opone el campo a ese medio urbano. Y por lo tanto es muy difícil que se rompa esa imagen social que se va creando. Es muy difícil. Oye, y a un chico de 15 años, ¿y qué es para ti ese medio rural? Pues son los animales, el campo, las plantas. El medio rural se confunde con un medio natural, porque a veces, y al menos en el caso de España, si coges también ese libro de texto, te dice, tenemos 3 tipos o tenemos 2 tipos de paisajes. ¿Cuál? Dice, el urbano y el paisaje que es natural. Entonces, dentro de ese paisaje natural está ese medio rural. Y yo, no, un momento. El medio rural no tiene nada de natural. Porque es un medio que tiene mucho cultivo, que tiene mucha historia detrás. Y no hay nada natural. Y luego, además, todos hemos tenido ese devenir histórico. De que la ciudad tiene problemas de ruido, también entonces, hoy hay una huida de esa gente de la ciudad hacia el campo. Entonces, eso aún crea más ese idilio por lo rural. Se pone en valor un conjunto de ideas y de valores que nunca fueron así. Nunca en el mundo ha habido un medio rural que sea tan verde ni tan puro. Eso es lo que piensan quienes viven en la ciudad, porque no tienen dentro de su ciudad. Entonces piensan que otro medio es posible, pero es un medio que está aquí, pero no está dentro. No es real. No es real. Pero como queremos que exista, es también una marca para consumir y para vender, es lo que tenemos por internet, por páginas web, por otros lugares que nos venden ese producto y que no existe como tal. Porque tú vete a hablar con alguien que viva en Brasil, en una zona rural, y te hablará sus problemas para vender soja o para vender un producto concreto porque tiene mucha competencia, porque tiene poca innovación, porque tiene pocos recursos. Por lo tanto, claro que esa imagen está extendida por todo tipo, digamos, de personas y de edad. Yo propongo la manera de abrirnos a pensar y saber de dónde viene esa imagen y qué se puede hacer para vencer esa imagen, ¿no? Y luego, lo que siempre decimos, que me preguntabas antes, Carla, era si es difícil o no es difícil trabajar ese espacio individuo. Y yo digo una cosa, ojo, porque al menos hay un problema, y es que aquí en España, en los años 90, sobre todo, yo entonces era pequeño, yo no había nacido casi, era muy, muy joven en ese momento, pero también lo sé, ¿no? Había una confusión que era muy grave, y era confundir ese medio local con el espacio más vivido. Es decir, si tú eres una maestra que está con niños de 8 años, y dice, mira, voy a crear en mi clase un proyecto para trabajar este pueblo o este barrio. Pero, si ese proyecto sigue el guión clásico de estudiar el relieve, el clima, la población, las aguas, economía, política, eso no es trabajar ese espacio vivido, porque yo no doy espacio a que mis estudiantes cuenten lo que piensan sobre ese espacio vivido, sino que yo lo que hago es llevar ese esquema que tengo para Brasil o para España o para un país concreto de estudiar esas regiones, llevarlo al municipio. Por lo tanto, estoy creando otro error grande, porque entonces no voy a conectar con emociones que tienen sobre ese espacio vivido, porque yo ya impongo ese guión previo, porque entender el espacio vivido es entenderlo como ellos lo han ido creando en su mente, con emociones, con problemáticas, con también idílicas.
pero no se puede crear ese guión previo, sino que hay que dejar y, digamos, pasar un buen tiempo para conocer sus ideas previas sobre ese pueblo o barrio o escala local, pero no ponernos ese guión, porque si no estamos también ante un fracaso grande por los proyectos. Exatamente. E no Brasil, além de se ter toda essa ideia, esse imaginário de que o rural ele é atrasado, de que o rural ele é um espaço com mais pobre em cultura, entre outros termos pejorativos, a gente ainda tem um estereótipo de rural específico. Se desconsidera, né, toda essa diversidade de rural que existe dentro do Brasil. Então, a gente tem tantas comunidades tão diferentes no Brasil, mas o livro didático ele vai expressar uma comunidade específica. Ele vai trazer uma leitura de cada região bastante específica, bastante estereotipada daquelas populações, né? Obviamente que isso vem mudando um pouquinho nos últimos anos, mas ainda, se nós formos analisar, muitas vezes a representação de cada região do Brasil, ela é dentro daqueles padrões que acabam não se transformando, né? E não dando conta, muitas vezes, de explicar essa diversidade que existe no nosso país a partir dos materiais didáticos oficiais que nós temos. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer um comentário? Aproveitem, que não é todo dia que temos o professor Diego à nossa disposição para perguntarmos o que tivermos de curiosidade sobre o ensino na Espanha, sobre todas as investigações que ele vem fazendo pela rede ibero-americana. Pode falar. Sí, hola. Pues bueno, primero que nada, darle las gracias a Diego por la exposición que ha hecho tan magnífica. Se nota que tiene mucha experiencia en el campo de la geografía y simplemente me llama mucho la atención, ¿no?, la dificultad que hay todavía a día de hoy de poder hacer esa diferencia, ¿no?, entre lo que es un espacio rural y un espacio urbano, ¿no? Como siempre estamos creando polos opuestos, ¿no? No somos capaces de encontrar un punto medio en este sentido. Y además es algo que se ve desde muy pequeña edad, ¿no? Yo, por ejemplo, soy estudiante de magisterio en educación preescolar, en educación infantil, y es muy, muy complicado poder trabajar los conceptos del medio y el entorno dentro de las aulas a estas edades. Y considero que cada día es más necesario acercar todo este concepto, acercar toda esta temática, ¿no?, a edades más tempranas, sobre todo en localidades, ¿no?, en sitios que están alejados de la naturaleza, ¿no?, como las grandes ciudades, que no sé cómo serán en Brasil, pero al menos aquí en España, si no tienes grandes parques, casi siempre estás alejado, ¿no?, de los espacios verdes. Y yo, por ejemplo, en las prácticas que he hecho, porque estoy terminando la carrera, me he dado cuenta, ¿no?, de la importancia que es ese contacto, ¿no?, en el proceso de aprendizaje. Entonces, considero que es tan importante conocer todos estos aspectos, sobre todo en el mundo de la educación, que nos queda todavía mucho trabajo. Y por eso mismo considero que hablar de estos temas, ¿no?, ir concretando los conceptos, las ideas, es indispensable. Así que muchísimas gracias, porque cada vez que lo escucho hablar siempre me hace recordar, ¿no? Ay, mira, se me había olvidado. Pues muchísimas gracias. Pues bueno, María ya es casi maestra, que en Valencia ya está a punto de conseguirlo y también una maestra de más para el futuro. Yo creo que sí, yo creo que también coincidimos también para Brasil, más países y colegas que estamos aquí reunidos, en que
nos hemos olvidado de que el contacto con el medio natural es muy importante. No solo para ponerlo en valor, sino porque también nos refuerza un conjunto de capacidades que también tenemos dentro de las personas y que se deben de potenciar. Yo no puedo decir si es igual de importante que leer o escribir. No lo sé, no tengo esa potestad para decirlo, pero sí lo es para regular las emociones que tenemos. Tener un conjunto de competencias que también hacen falta tener y que ese contacto con ese medio natural se va trabajando y también se conoce por investigaciones concretas que es muy necesario. Y claro, yo siempre, aunque soy joven, pero siempre miro hacia atrás. Y digo, bueno, porque pienso que no vamos a inventar nada nuevo. Nuestros antepasados ya han hecho las cosas muy bien y remito, por ejemplo, a la corriente de esa escuela nueva. A finales del siglo XIX, principios de también siglo XX, pues teníamos unas corrientes, una manera de funcionar en las escuelas que era trabajar con los niños, trabajar en espacios libres, en la montaña, en entorno de ríos, en bosques, y que podíamos entender que se empezaba a trabajar pues, con vegetación, con insectos, cosa que hoy parece que nos dé como cierto repudio a traer a clase un insecto, una planta. Vamos a ver, hay una cadena, hay un medio que es integral, holístico, y digamos que sin la biota, sin la parte física, no hay vida humana. Y parece que ahora pues lo empezamos otra vez a poner en valor, pero porque nos amenaza este panorama de este cambio global o cambio climático, como queráis llamarlo, y parece que ahora se va a hacer porque nos llega por una agenda 2030, que por cierto no se va a cumplir, y habrá otra para el año 2050. Esto ya un poco también a decir, pero parece que ahora todo esto nos llega como un cambio grande. Y esto me lleva a pensar en qué papel ha tenido esta ciencia a un, digamos, nivel más histórico. Ha sido el de describir, y no interpretar, ha sido solamente el de describir la vinculación del humano con el entorno, pero no ha sido la de explicar o comprender. Y por tanto, como dice María, en el caso de infantil, aún es mucho peor, porque pensamos que los niños no tienen esa capacidad. Pero es que los niños de hoy tienen más capacidad que también algunos mayores o adultos para crear imágenes sobre ese mundo real de que son parte. Y por lo tanto yo creo que yo remito a mirar hacia atrás, hacia esa escuela nueva, remito a mirar a otras tradiciones escolares que han funcionado bien y siempre, eso sí, siempre que se lleven al contexto de hoy. Es decir, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo piensa un niño de infantil o el nivel que queramos? ¿Y qué hacemos? Yo soy partidario de empezar por el principio, que es empezar desde el medio local, pero siempre buscando esa conexión con ese mundo global. El problema que pasa aquí en Valencia será muy parecido al que pase en Brasil, en tal región, y por lo tanto hay que buscar esas redes, esas uniones también para poder pensar de manera más global y por tanto también, pues, digamos, también poder empezar a crear modelos espaciales y aún más, si me permitís, a crear modelos de enseñanza espaciales sobre el rural, sobre el urbano, porque igual que no hay una única ciencia en geografía, tampoco hay un espacio único, sino hay muchos medios rurales, hay muchos medios urbanos y por tanto creo que hay que considerar, con cuidado, pero considerar esa visión subjetiva
de los estudiantes y a partir de ahí empezar a construir modelos y empezar a construir esos imaginarios que siempre nos aboquen a entender mejor ese mundo que hemos creado también y que todos somos parte de él. Muito obrigada, professor. Então, ali para o pessoal que está perguntando sobre a lista de presenças e sobre os certificados, nós ainda não solicitamos os certificados, né? Somente após a realização, então, do minicurso será solicitado. E a lista de presença, como vocês fizeram uma inscrição prévia, nós temos uma lista com todos os nomes das pessoas que estão inscritas, e daí nós conferimos aqui pelo chat quais são os nomes de pessoas que estão ali, tá? Ou que nem ali tem algumas pessoas que o nome está abreviado, mas a gente consegue visualizar pelo e-mail de vocês, pelo e-mail que acessou. Então, a gente já conferiu quem são as pessoas que estão presentes para o certificado, tá bem? De nada. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao professor Diego? Fiquem à vontade, se quiserem, podem escrever no chat, podem abrir o microfone para perguntar. Não, então, acho que podemos ir encerrando, né? Já estamos um pouquinho além do nosso prazo combinado com o professor. Agradecemos imensamente a sua disponibilidade, a sua fala, que foi muito enriquecedora. Acredito que todos aprendemos muito hoje e esperamos manter essas redes de contato, de colaboração, com mais conversas, mais projetos juntos, aqui tanto na UFSM quanto no Instituto Federal Catarinense, que são os promotores, né, do evento. Nós estamos à disposição para auxiliar e para recebê-lo sempre que quiser voltar e estar junto conosco. Tá bem, professor? Muito obrigada. Então, passo a palavra para o encerramento e também passo para a Carla, se ela quiser fazer mais algum comentário em nome da nossa organização. Eu gostaria de agradecer também, foi uma tarde bem produtiva. Espero que esses laços se mantenham em momentos presenciais, né, para a gente fazer umas viagens, nos encontrarmos, nos eventos presenciais. E acho que é isso. O pessoal, espero que tenham gostado, né, e que continuem acompanhando o nosso evento. Então, orientações também, né, para amanhã, nós teremos, pela manhã, a primeira roda de conversa, né, que são apresentações de trabalho. À tarde, teremos uma parte da tarde com roda de conversas. Após, temos uma conversa com editores, onde serão divulgados, né, os 12 melhores trabalhos que serão publicados na revista Metodologias e Aprendizados. E à noite, temos a nossa conferência de abertura, né, que a gente imagina a conferência de abertura sempre a primeira coisa do evento, mas a nossa já é lá na segunda noite. Então, estão todos convidados a participar. Todas as atividades, sem serem os minicursos, né, elas serão para os ouvintes transmitidas para o YouTube, então ficarão no canal do YouTube do PPGL da UFSM. E os participantes, então, das mesas, eles já receberam via Google Agenda os links de acesso. Então, esperamos todos os nossos participantes, os nossos inscritos, para a continuação deste evento durante amanhã, de manhã, tarde e noite, né? E, então, passo também a palavra ao professor Diego para suas considerações finais, então. Pues nada, yo también quería también dar las gracias, Natalia, por supuesto, que fue quien me invitó, ¿no?, a este congreso, también ahora a Carla, también con este equipo de trabajo tan importante, tan fructífero, tan excelente, y espero que sea el inicio, ¿no?, de una red de trabajo mucho más amplia, desde luego para el futuro,
y que podamos pues compartir proyectos para hacer juntos pesquisas, publicaciones, lo que haga falta, porque a todos nos conmueve un mismo fin, que es pues mejorar esta enseñanza, esta ciencia, cada uno a su nivel, donde trabaje, donde pueda llevarlo a la práctica, pero a todo el mundo nos une esta ciencia, que también es tan bonita, y hace falta que también le demos ese empujoncito, ¿no? Digamos, y que nos empiecen a escuchar quienes realmente tienen que pelear porque tenga cada vez más presencia, ¿no? Y no menos, como también se ve en cada país, ¿no? Cada vez más. Así que, pues como digo otra vez, muchas gracias, de verdad, también a todo el público que está aquí compartiendo, ¿no? este espacio de debate, y de ahí mucho ánimo para el futuro, porque los tiempos que corren en Brasil no son buenos, pero tenéis mi apoyo y tenéis, como sabéis, lo que haga falta para seguir continuando trabajando juntos por el futuro. Así que, de verdad, también muchas gracias por todo. Muito obrigado. Muito obrigada, professor, e muito obrigada a todos.